Minnesota Twins vs Detroit Tigers, predicción MLB, 5 de agosto de 2025. Twins en Tigers 6:40 de la tarde ET, C.B. Matthews abrirá por Minnesota. Matthews en 7 aperturas tiene efectividad de 5.67 con whip de 1.41. El derecho poncha a 29% con 6.2% de boletos. Roletazos en 34.4% con 1.08 jonrones por cada 9 entradas. Chris Paddack abrirá por Detroit. Paddack ha hecho 22 aperturas con efectividad de 4.77 y whip de 1.24. El derecho poncha a 17.9% con 5.5% de boletos. Roletazos en 36.5% con 1.31 jonrones por cada 9 entradas. Detroit batea para 224 en sus últimos 25 juegos. Paddack en sus últimas 10 salidas tiene efectividad de 6.27. El bullpen de Tigers en ese tramo tiene ERA de 5.79. El equipo tiene marca de 0-6 con Paddack frente a rivales divisionales, con pérdida de menos 8.7 unidades. Juega Minnesota más 1.47. San Francisco Giants vs Pittsburgh Pirates, predicción MLB, 5 de agosto de 2025. Giants en Pirates 6:40 de la tarde ET, Logan Webb será el abridor por San Francisco. Webb tiene 23 aperturas con efectividad de 3.31 y whip de 1.25. El derecho poncha a 26.3% con 5.8% de boletos. Roletazos en 51.2% con 0.64 jonrones por cada 9 entradas. Mike Burrows abrirá por Pittsburgh. Burrows ha lanzado en 13 juegos con efectividad de 3.88 y whip de 1.26. El derecho poncha a 24.4% con 8.5% de boletos. Roletazos en 40.4% con 1.24 jonrones por cada 9 entradas. Webb en sus últimas 5 aperturas tiene efectividad de 6.18. San Francisco batea para 234 como visitante, y su bullpen tiene ERA de 4.57 en los últimos 24 juegos. Pittsburgh batea para 278 en sus últimos 6. Tienen marca de 23-7 en casa frente a equipos de la Liga Nacional con promedio de bateo de 255 o menor, con más 18.6 unidades. San Francisco tiene marca de 8-16 en esa situación con pérdida de menos 6.2 unidades. Juega Pittsburgh más 1.36. Houston Astros vs Miami Marlins, predicción MLB, 5 de agosto de 2025. Astros en Marlins 6:40 de la tarde ET, Spencer Arrighetti abrirá por Houston. En 2 aperturas ha permitido 6 carreras limpias con 8 ponches en 9 2/3 entradas. Regresa tras una lesión en el pulgar. En 29 juegos tiene efectividad de 5.59 y whip de 0.93. Poncha a 20.5% con 12.8% de boletos. Roletazos en 28% con 0.93 jonrones por cada 9 entradas. Cal Quantrill será el abridor por Miami. Quantrill ha hecho 21 aperturas con efectividad de 4.79 y whip de 1.31. El derecho poncha a 18.8% con 6.4% de boletos. Roletazos en 36.2% con 1.20 jonrones. Miami batea para 245 en casa. Su bullpen tiene ERA de 5.40 en los últimos 6 juegos. El bullpen de Houston tiene ERA de 1.96 en ese lapso. Astros tienen marca de 13-6 como visitantes contra la Liga Nacional con retorno de más 8.8 unidades. Marlins tienen marca de 11-17 en casa ante equipos ganadores, con pérdida de menos 3.6 unidades. Juega Houston menos 105. Athletics vs Washington Nationals, predicción MLB, 5 de agosto de 2025. Athletics en Nationals 6:45 de la tarde ET, Luis Severino abrirá por Athletics. Severino en 23 aperturas tiene efectividad de 4.83 y whip de 1.35. El derecho poncha a 17.1% con 7.3% de boletos. Roletazos en 40.6% con 0.90 jonrones por cada 9 entradas. Mackenzie Gore abrirá por Washington. Gore tiene 22 aperturas con efectividad de 3.80 y whip de 1.29. El zurdo poncha a 28.7% con 8.7% de boletos. Roletazos en 34.9% con 1.10 jonrones. Athletics batea 262 en sus últimos 25 juegos con bullpen de 3.22 de efectividad. Washington batea
216 en sus últimos 6 con bullpen de 9.59. Severino tiene efectividad de 3.03 en 10 aperturas como visitante. Gore en sus últimas 4 salidas tiene ERA de 7.71. Athletics tiene marca de 11-9 como visitante ante equipos perdedores con más 3.2 unidades. Washington tiene marca de 3-10 en casa cuando es favorito entre -100 y -150, con pérdida de -9.1 unidades. Juega Athletics más 1-1-8. Baltimore Orioles vs Philadelphia Phillies. Predicción MLB, 5 de agosto de 2025. Orioles en Phillies 6:45 de la tarde, ET. Dean Kremer abrirá por Baltimore. Kremer ha lanzado en 22 juegos con efectividad de 4.27 y whip de 1.27. El derecho poncha a 19.7% con 6.4% de boletos. Roletazos en 38.5% con 1.21 jonrones por cada 9 entradas. Taijuan Walker abrirá por Filadelfia. Walker tiene 23 apariciones con efectividad de 3.82 y whip de 1.36. El veterano poncha a 17.6% con 7.9% de boletos. Roletazos en 41.4% con 1.73 jonrones. Baltimore batea, 225 como visitante. Phillies batean, 267 en casa. Kremer tiene ERA de 5.37 en 13 aperturas como visitante. El bullpen de Orioles tiene efectividad de 4.87 en sus últimos 26 juegos. Baltimore tiene marca de 17-28 como visitante ante abridores derechos, con pérdida de -9.4 unidades. Filadelfia tiene marca de 29-13 en casa frente a derechos, con retorno de más 10.3 unidades. Juega Filadelfia -145. Kansas City Royals vs Boston Red Sox. Predicción MLB, 5 de agosto de 2025. Royals en Red Sox 7 de la noche, ET. Ryan Berger abrirá por Kansas City. Ha lanzado en 11 juegos con efectividad de 2.78 y whip de 1.18. El derecho poncha a 22.8% con 12.1% de boletos. Roletazos en 29.5% con 1.01 jonrones por cada 9 entradas. FIP de 4.25. Garrett Crochet será el abridor por Boston. Crochet tiene 22 aperturas con efectividad de 2.23 y whip de 1.09. Poncha a 31% con 6.7% de boletos. Roletazos en 48.8% con 0.76 jonrones. El bullpen de Royals tiene efectividad de 3.43 en la carretera. Tienen marca de 32-14 en la línea de carrera como visitantes siendo underdog de más 1.00 o más, con retorno de más 9.7 unidades. Boston está 19-24 contra la línea en casa ante abridores derechos, con pérdida de -1.6 unidades. Juega Kansas City más 1.5 carreras en línea de carrera a -104. Cleveland Guardians vs New York Mets. Predicción MLB, 5 de agosto de 2025. Guardians en Mets 7 de la noche, ET. Logan Allen abrirá por Cleveland. Ha lanzado 21 juegos con efectividad de 4.06 y whip de 1.36. Poncha a 17.5% con 8.6% de boletos. Roletazos en 43.5% con 1.16 jonrones. Clay Holmes abre por los Mets. Tiene 22 aperturas con ERA de 3.45 y whip de 1.32. Poncha a 18.2% con 9.2% de boletos. Roletazos en 56% con 0.92 jonrones. Cleveland batea, 294 en sus últimos 6 juegos, los Mets, 203. Allen tiene ERA de 3.52 en sus últimas 5 aperturas. Holmes tiene 5.25 de ERA en ese mismo tramo. El bullpen de Cleveland tiene ERA de 2.62 en sus últimos 26 juegos, el de los Mets 4.14 en sus últimos 24. Cleveland está 7-5 como visitante ante equipos de la Liga Nacional que batean 255 o menos, con más 2.9 unidades. Juega Cleveland más 1.67. Milwaukee Brewers vs Atlanta Braves. Predicción MLB, 5 de agosto de 2025. Brewers en Braves 7:15 de la noche, ET. Freddy Peralta abrirá por Milwaukee. Tiene 23 aperturas con ERA de 3.08 y whip de 1.13. Poncha a 25.7% con 8.8% de boletos. Roletazos en 37.6% con 1.07 jonrones. Joey Wentz abre por Atlanta.
Tiene 29 juegos con ERA de 5.02 y WHIP de 1.44. Poncha a 21.5% con 11.4% de boletos. Roletazos en 38.5% con 1.04 jonrones. Milwaukee batea 293 en sus últimos 24 juegos, Atlanta 240. El bullpen de Brewers tiene ERA de 3.45, el de Braves 5.78. Milwaukee está 19-7 como visitante ante equipos con bullpen de ERA 4.20 o más, con retorno de más 13.7 unidades. Atlanta ha perdido 9 de sus últimos 13 en casa, con menos 9.2 unidades. Juega Milwaukee menos 145. New York Yankees vs Texas Rangers, predicción MLB, 5 de agosto de 2025. Yankees en Rangers 8 de la noche ET, Will Warren abrirá por los Yankees. Tiene 23 aperturas con ERA de 4.64 y WHIP de 1.43. Poncha a 26.2% con 10.5% de boletos. Roletazos en 44.4% con 0.98 jonrones. Nathan Eovaldi será el abridor por Texas. Tiene 18 aperturas con ERA de 1.49 y WHIP de 0.89. Poncha a 26.5% con 5.1% de boletos. Roletazos en 50.8%. Yankees batean 226 en sus últimos 7 juegos. Warren tiene ERA de 7.20 en 11 salidas como visitante. Eovaldi tiene ERA de 1.34 en sus últimas 6 aperturas. El bullpen de NY tiene ERA de 5.46 en 25 juegos recientes. El de Texas 3.39. Yankees están 2-9 como visitante frente a equipos ganadores con pérdida de menos 9.4 unidades. Texas tiene marca de 28-7 en casa siendo favorito de menos 110 o más, con más 18.4 unidades. Juega Texas menos 138, Cincinnati Reds vs Chicago Cubs, predicción MLB, 5 de agosto de 2025. Reds en Cubs 8 de la noche ET, Zach Little abrirá por Cincinnati. Tiene 22 aperturas con ERA de 3.58 y WHIP de 1.22. Poncha a 16.6% con 3.9% de boletos. Roletazos en 40.3% con 1.76 jonrones. FIP de 4.88. Shota Imanaga abre por los Cubs. Tiene 15 aperturas con ERA de 3.25 y WHIP de 1.04. Poncha a 19% con 5.1% de boletos. Roletazos en 28.1% con 1.73 jonrones. FIP de 4.74. Chicago batea 247 en casa. Imanaga tiene ERA de 4.18 en sus últimas 5 salidas. El bullpen de Cincinnati tiene ERA de 3.58 en sus últimos 25 juegos. El de Chicago ha permitido ERA de 6.41 en los últimos 24. Cincinnati tiene marca de 14-11 como visitante ante equipos ganadores con retorno de más 7.2 unidades. Juega Cincinnati más 1.56. Toronto Blue Jays vs Colorado Rockies, predicción MLB, 5 de agosto de 2025. Blue Jays en Rockies, 8:40 de la noche ET, José Berríos será el abridor por Toronto. Tiene 23 aperturas con efectividad de 3.84 y WHIP de 1.26. El derecho poncha a 20.4% y otorga 8.1% de boletos. Roletazos en 38.3% y 1.30 jonrones por 9 entradas. Kyle Freeland abre por Colorado con 20 aperturas, ERA de 5.26 y WHIP de 1.50. El zurdo poncha a 16.1% con 5.6% de boletos. Roletazos en 43.8% y 1.29 jonrones. Rockies batean 303 en sus últimos 6 juegos. Berríos tiene ERA de 4.68 en sus últimas 5 salidas. Freeland tiene 4.35 de ERA en sus últimas 4. El bullpen de Toronto tiene ERA de 9.10 en sus últimos 7 juegos, promediando más de 4 entradas por juego. Toronto está 10-16 en la ruta contra equipos perdedores, con menos 6.9 unidades. Colorado ha ganado 2 de 3 en casa, más 2.3 unidades. Juega Colorado más 1.78. Tampa Bay Rays vs Los Ángeles Angels, predicción MLB, 5 de agosto de 2025. Rays en Angels, 9:38 de la noche ET, Ryan Pepiot abrirá por Tampa Bay. Tiene 23 aperturas con ERA de 3.80 y WHIP de 1.18.
Poncha a 24.1% con 8.5% de boletos. Roletazos en 39.2% y 1.59 jonrones. José Soriano abre por Aniels con 23 salidas, era de 3.65 y whip de 1.38. Poncha a 20.3% y otorga 10.6% en boletos. Roletazos en 66.7% con poco daño largo. Rays batean, 265 contra derechos. Aniels apenas, 210 en sus últimos 6 juegos. Soriano tiene era de 4.92 en casa con récord personal de 1-6. El bullpen de Rays tiene era de 2.15 en sus últimos 7 juegos, mientras que Aniels en casa tiene 4.88. Tampa Bay está 15-15 como visitante siendo underdog entre más 1.00 y más 1.50 con más 3.8 unidades. Aniels 11-12 como local ante abridores con whip 1.30. Juega Tampa Bay más 1.09. Chicago White Sox vs Seattle Mariners, predicción MLB, 5 de agosto de 2025. White Sox en Mariners, 9:40 de la noche ET, David Martin, inicia por Chicago con 16 apariciones, era de 3.84 y whip de 1.26. Poncha a 16.6% con 6.9% en boletos. Roletazos en 49% con 1.18 jonrones. Bryan Woo abre por Seattle con 21 aperturas, era de 3.11 y whip de 0.97. Poncha a 24.2% con apenas 4.8% en boletos. Roletazos en 39.2% con 1.35 jonrones. Chicago batea, 227 ante derechos. Seattle batea, 207 en sus últimos 7 juegos, pero su bullpen tiene era de 1.14. El bullpen de Chicago tiene era de 3.35 en sus últimos 25 juegos. White Sox tiene récord de 13-3 al under contra abridores que dan 1.75 boletos por juego. Seattle está 6-2 al under frente a equipos perdedores. Juega White Sox y Mariners al under 7.5. San Diego Padres vs Arizona Diamondbacks, predicción MLB, 5 de agosto de 2025. Padres en Diamondbacks, 9:40 de la noche ET, Yu Darvish abre por San Diego. Tiene 5 aperturas con era de 6.46 y whip de 1.35. Poncha a 17.5% y otorga 8.7% en boletos. Roletazos en 46.6% y 0.76 jonrones. Rinne Nelson inicia por Arizona. En 23 juegos, era de 3.20 y whip de 1.02. Poncha a 21.1% y camina 7.3%. Roletazos en 41.1% con 0.94 jonrones. Padres batean, 287 en sus últimos 6 juegos. Arizona, 232 en los últimos 25. Bullpen de SD con era de 1.92 en últimos 26 juegos. El de Arizona en casa ante rivales divisionales tiene era de 6.35. Darvish viene de blanqueada de 7 entradas. Arizona está 0-6 ante equipos con porcentaje de victoria entre 540 y 620. Padres tienen marca de 21-18 ante equipos de la Nacional que batean 255 o menos con más 4.2 unidades. Juega San Diego menos 135. St. Louis Cardinals vs. Los Ángeles Dodgers, predicción MLB, 5 de agosto de 2025. Cardinals en Dodgers, 10 de la noche ET, Miles Mikolas abre por St. Louis. Tiene 21 aperturas con era de 4.83 y whip de 1.28. Poncha a 16.3% con 5% en boletos. Roletazos en 37.5% con 1.50 jonrones. Emmett Sheehan abre por los Dodgers. En 6 juegos, era de 3.60 y whip de 1.24. Poncha a 25% con 9.6% de boletos. Roletazos en 23.5%, poco daño largo. Cardinals batean, 207 en sus últimos 6 con bullpen de 4.34 era. Dodgers batean, 265 en casa. Mikolas tiene era de 6.00 en 11 salidas como visitante. El bullpen del AD en buena forma reciente. San Luis está 4-11 en la línea en sus últimos 15 con pérdida de menos 9.1 unidades. Juega Dodgers en línea de carrera menos 1.5 a más 1.00.